Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para mí, que ha llamado muchísimo la atención, la manera como lo aborda un autor que se llama Morgan Housel en un libro que se llama La psicología del dinero. Si bien este no es un tema propio de mi expertise, me parece que es muy importante hablar un poco de la manera como este abordaje de este tema es tan importante, dado que como todos necesitamos dinero, por supuesto, para vivir y para crecer y también en ocasiones para tener como negocio las inversiones, es bien interesante el abordaje que esta persona le da al concepto del dinero. Y lo llama psicología del dinero en primer lugar por el hecho de que la manera como se comportan los inversores con respecto al dinero es precisamente un comportamiento poco racional y es completamente emocional. Dice este autor que está infravalorado el concepto de las emociones en el ámbito de las inversiones, porque realmente esta habilidad blanda de reconocer las emociones frente a las inversiones es demasiado importante, porque determina cuál es el comportamiento tuyo con respecto a la decisión que vayas a tomar en algún momento de algún tipo de inversión, sea una inversión, no sé, en acciones, en bonos, en tasa fija, en criptomonedas, en fin. Entender la psicología del dinero generalmente nos invita a hacernos una pregunta que raramente nos hacemos, o por lo menos que para mí es muy raro que yo me la haga, y es cuál es nuestra relación con el dinero y qué queremos realmente de este. Es decir, nuestra relación basada en cuál es nuestro comportamiento con respecto al dinero y qué queremos nosotros de esa relación con el dinero. Seguramente todos queremos hacernos ricos, seguramente. Entonces allí viene, digamos, el primer objeto del deseo, que la codicia pudiera ser uno de los aspectos relevantes, pero el otro aspecto relevante es la paciencia. Caso de Warren Buffett, que tiene muchos años de edad, pero tiene siendo inversor 65 años como inversionista, y su capital se ha incrementado sobre todo en los últimos 15 o 20 años de manera exorbitante por la paciencia que ha tenido. Sin embargo, la historia personal de cada individuo, las motivaciones, su visión única del mundo son determinantes en el comportamiento del individuo cuando va a hacer algún tipo de inversiones. Dice este autor una cosa que me llama muchísimo la atención, pero que va en la misma vía en relación con el tema del comportamiento. Dice: el rasgo que define a las personas que logran enriquecerse no es su destreza con los números, ni su salario o su talento, sino la manera como enfrentan las situaciones en el día a día. Y esa forma de verlo le da paso a un tema que realmente yo siempre me había negado a ese concepto de la suerte como un determinante importante del éxito. Y este autor le da un tratamiento extraordinariamente potente al concepto de la suerte en las inversiones y también al concepto del riesgo. Dice este autor que la suerte y el riesgo están en la misma categoría, y que cualquier persona que quiera tener éxito en las inversiones debe tener clarísimo que el riesgo y la suerte tienen la misma ponderación. Sin embargo, no desdeña la formación, ni muchísimo menos en relación con el conocimiento de un negocio en el que tú vas a invertir. Porque si bien el dinero es un vehículo maravilloso para muchas cosas, también
digamos, los extremos en el deseo inconmensurable por el dinero fácil en la mayoría de los casos, o por pasar de una categoría de riqueza a una superior, en ocasiones te lleva a que cometas errores de todo tipo y puedas transgredir la línea de la moral, que también es parte de lo que significa el comportamiento tuyo con respecto al dinero. Fíjate, generalmente uno cree que la gente se endeuda hasta el cuello porque los intereses están bajos. Entonces, como hay plata relativamente barata, hay personas que se endeudan hasta el cuello por eso. En cambio, la visión de este autor es interesante porque dice, esa no debería ser la forma de ver por qué la gente se endeuda hasta el cuello. Habría que estudiar la historia de la codicia, la inseguridad y el optimismo. Pues porque la mayoría de los inversores saben con optimismo que posiblemente pueden ganar, pero también posiblemente pueden perder. Sin embargo, van jugando a ganar, por supuesto. Ahora, la ambición rompe el saco. Y la ambición rompe el saco es porque a veces muchos inversionistas, en virtud de su forma de ser, arriesgan de manera no razonable, arriesgan demasiado que en algún momento eso que pierdan puede llevarlos a la ruina. Pero están apostando a ganar en virtud de su optimismo rampante. Entonces dice este concepto de la psicología del dinero que hay dos factores o tres o cuatro, que son fuerzas ajenas al trabajo duro, al conocimiento, a la racionalidad, que tú puedas hacer para invertir o no en determinado vehículo financiero, que no están atados necesariamente ni al comportamiento histórico de ese vehículo financiero en el que tú quieras invertir, ni tampoco puede estar atado al pronóstico futuro por tu optimismo en relación con este, sino que puede haber un tema de suerte en algún momento, pero ahí el autor también es claro de que dice, hey, si estás preparado, la suerte te va a llegar siempre y cuando la oportunidad y la preparación se junten. Este autor parte de la base de que la oportunidad para todos los inversionistas está, que posiblemente la preparación también, pero nunca es suficiente en términos de preparación. Con lo cual resalta este autor que hay unas fuerzas ajenas que tú no puedes controlar, que te pueden llevar a que tengas suerte en la inversión o a que no tengas suerte en la inversión. Fíjate que el comportamiento de la mayoría de las personas pobres o de bajos ingresos en relación con la lotería es distinto de aquellas personas que tienen mejores ingresos o que tienen algún nivel de riqueza. Los personajes que compran lotería, que tengan un nivel de riqueza media o relativamente alta, compran menos lotería que los personajes que no tienen dinero. Y tú dices, la razón es obvia, pues las personas están esperando un golpe de suerte, aun cuando racionalmente tienes una posibilidad entre 10, 15, 20, 100 millones de opciones, tienes una posibilidad y tú le apuestas a eso. Fíjate que hay un estudio en los Estados Unidos que habla de que la gente invierte en lotería más de lo que destinan en conjunto al cine, a los videojuegos, a la música, a los eventos deportivos y a los libros. En conjunto, la inversión en estas categorías versus la inversión en lotería es menor que la inversión en lotería. Y lo hacen mayoritariamente los segmentos de la sociedad de bajos ingresos, esperando un golpe de suerte, cuando la racionalidad te diría, no juegues lotería porque realmente la probabilidad que te la ganes es prácticamente cero. Sin embargo, la ambición, la codicia,
el concepto de que alguien se la gana y ese alguien puedo ser yo, juegan, digamos, un papel importante, pero también juega un papel relevante el hecho de que la inversión es baja en lotería y que por lo tanto, si no te la ganas, no te arruinas. Y ese concepto de que si no te la ganas, no te arruinas es un concepto supremamente valioso porque los niveles de inversión que tú debes hacer siempre, por mucho riesgo que quieras correr, es que debes estar preparado porque si aquello que vas a arriesgar lo pierdes, pues sea esa cantidad la que puedes perder y con eso no se afecta tu nivel de vida. Fíjate que yo estudié bastante antes de pensar decidirme invertir en criptoactivos o en criptomonedas. Y tomé 18 clases antes para eso, para darme cuenta que no soy el perfil de inversor para las criptomonedas. ¿Quiere decir esto que esto es bueno o malo? No, esto no es ni bueno ni malo. Ese es, digamos, la característica mía como inversionista en un momento dado. Y como esto depende de la visión del mundo que tengan los individuos, las finanzas se guían entonces por el comportamiento de la gente. Y mi comportamiento puede tener sentido para mí, pero para ti puede parecer un disparate. Y ese es, digamos, de alguna manera el equilibrio necesario en relación con la psicología del dinero. Fíjate que ha habido personas que han llegado a cierto nivel de riqueza, pero su forma de comportarse frente a ese nivel de riqueza es que no es suficiente lo que tienen. Casos como una persona de origen indio apellido Gupta o casos como Madoff. Ambos casos, estos dos individuos alcanzaron unas fortunas de manera legal en su primera etapa de inversionistas. Y resulta que luego de eso quisieron pasar a un segundo nivel de riqueza mucho mayor del que tenían en la actualidad sin necesitarlo realmente porque no lo necesitaban. Sin embargo, decidieron meterse en eso. Y al meterse en eso de manera inadecuada, transgredieron la línea de lo legal y finalmente cayeron, digamos, presos en los Estados Unidos, cada uno por diferentes tipos de delito, pero con el propósito de poderse volver no centimillonarios como lo eran, sino multimillonarios como querían serlo. Ese es un comportamiento codicioso en relación con el dinero. Entonces hay cosas que efectivamente hay que pensar muy bien que el dinero no puede comprar. Y aquí es donde yo te pudiera hacer un parangón con las culturas organizacionales. Hay cosas que el dinero no puede comprar, como por ejemplo la tranquilidad de irte a dormir tranquilo cuando pones la cabeza en la almohada. También la independencia, la libertad, que no se pueden comprar. Por supuesto, no se pueden comprar las amistades, no se pueden comprar, obtener el cariño de las personas que tú quieres que te quieran. Eso no tiene precio, la felicidad no tiene precio. Y lo mejor que puedas hacer para conservar esas cosas es saber cuándo hay que dejar de asumir riesgos que podrían perjudicarlas. Habría que saber cuándo tienes suficiente. Y eso, digamos, aplica tanto para el dinero como para tu nivel de relaciones, pero también dentro de la cultura organizacional, que hoy por hoy se exigen culturas organizacionales en donde se sacrifican por el trabajo algunos otros aspectos de la vida de cada uno de los individuos en la sociedad actual. Y que bien vale la pena, digamos, pensar también en este parangón. Sin embargo, este primer episodio de este tema de la psicología del dinero, realmente las reflexiones que dejan son las siguientes. Primero, el dinero que todos queremos, es importante sabernos cuál es el comportamiento que tenemos nosotros frente al dinero.
que esa habilidad blanda de manejar y controlar las emociones se convierte en un determinante del manejo del dinero y de las inversiones que nosotros hagamos. Que si bien la formación es importante, el conocimiento también lo es, hay que reconocer que una parte de las inversiones está unida a un concepto de la suerte, es decir, de fuerzas ajenas que tú no controlas, que pueden llegar a modificar en uno u otro momento un nivel de inversión de utilidad sobre las inversiones que tú hagas. Que la codicia, el desenfreno, el transgredir las curvas o las líneas de la ley, pues por supuesto no es necesario hacerlo porque vas a perder muchas cosas que el dinero no puede comprar, como la tranquilidad y como vivir en armonía con tus seres queridos, entre otros. Yo te propongo que si tú eres un dueño o dueña de negocio, eres un empleado comprometido, si tienes gente a cargo, si eres un directivo o eres una mujer directiva de una compañía, que pongas este tema como parte de el desarrollo de la amplitud conceptual que los equipos de trabajo deben tener y empezar a debatir alrededor de esto para que cada quien reflexione y se identifique de una manera clara con su perfil, digamos, como inversionista, que es o que pudiera ser, y también que tenga en cuenta, entre otros aspectos, estos que he mencionado yo aquí, haciendo eco del libro La Psicología del Dinero. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con quien consideres le pueda gustar o puede serle útil. Recuerda que compartir siempre es bueno.